Hola, soy Romina Valle y estamos en vivo desde CFC, Centro Familiar Cristiano Church of the Park. Espero que estés listo para recibir palabra de Dios. Aún estás a tiempo de invitar a más personas a unirse a esta transmisión. Solo compárteles el link para que puedan accesar y ser parte de esta red de bendiciones. Pero no te conformes con eso, también búscanos en redes. ¡Comenzamos! Hola, hola, estamos transmitiendo total y completamente en vivo desde La Loma, San Luis Potosí, para todo aquel que nos vea, para todo aquel que necesite la palabra de Dios. Y bueno, pues ya en las redes ya sé que se oye un poco mamilas, pero para el mundo, para quien quiera ver, gente bonita de San Luis Potosí, tenemos palabra de Dios en esta mañana. Hay filosofías y hay pensamientos. Digo, a través de la historia del ser humano ha desarrollado diferentes filosofías y pensamientos, y actualmente ha evolucionado la palabra de Dios. Digamos, la palabra de Dios es eterna y es inspirada por Dios, pero digamos que las filosofías paralelas, las que compiten o las que se oponen a la palabra de Dios, pareciera que han ido, también evolucionando en algún tipo de dudas. Qué curioso, pero pensaba ayer que las dudas del ser humano van evolucionando también. Es decir, en lugar de sortear esas dudas, en lugar de caer en cuenta que la palabra de Dios es respuesta para el ser humano, pareciera que se generan nuevas dudas y nuevas formas de dudar. Así que bueno, en esta mañana traemos un tema buenísimo, que son tres principios superiores, tres superprincipios, tal vez le podríamos poner, y esa idea se me acaba de venir ahorita, tres superprincipios, tres principios de la palabra de Dios. No quiero mencionar algunos tipos de filosofías que se oponen, en general podemos meterlos o englobarlos en gnosticismo, ateísmo. Recuerden algo que yo les comentaba desde hace ya algún tiempo. Durante mi adolescencia me di a la tarea de leer, porque a ver, los cristianos no debemos dejar nuestro cerebro afuera. Tenemos que usar nuestro cerebro, el cerebro que Dios nos dio, y poder primero usar el cerebro para estudiar la palabra de Dios, primero para leerla, porque nos comemos todo lo que escuchamos o todo lo que nos dicen de defectos, de fallas, digámoslo así, tanto de Dios como de su palabra, y a veces es contradictorio, porque un ateo empezar a hablar acerca de Dios, del Dios que no existe, es como estar negando algo que no existe, pero sí existe, luego entonces lo niego. Es decir, es medio complicado, pero bueno, me di a la tarea durante la adolescencia a leer a algunos escritores ateos, Nietzsche, Sartre, ¿quién más? Bertrand Russell, inglés, buenísimo. Y desde esos tiempos al día de hoy encontré que tienen argumentos que tienen cierta lógica, pero la falla de escritores ateos o escritores que van en contra de la palabra de Dios es que no estudian la palabra de Dios, no la leen con un conocimiento de causa. Ahí más adelante traeremos algún tema de lo que son algunos escritores actuales que están muy en boga o que están muy presentes actualmente, y las fallas en el pensamiento, las fallas en el análisis de lo que ellos dicen y hacen. Sigo encontrando que no se meten a la palabra de Dios a estudiarla seriamente, con una exégesis e eisegesis, hermenéutica, homilética, interpretación de textos. No lo hacen, leen aislado, leen una parte de la palabra de Dios y la rechazan. Entonces, vamos más adelante a ir estudiando esto. Ojalá que en alguno de los programas que transmitimos, en alguna de las reuniones, podamos implementar esto. Depende de Dios siempre y depende de su palabra. Así que bueno, hoy quiero hablarles de tres principios superiores, tres superprincipios que vienen en la palabra de Dios, que afuera no lo usan tanto. Es decir, cuando digo afuera, digo las filosofías, algunas del pensamiento humano, digamos del común, que es popular, pero que sin embargo no nos damos cuenta y no caemos en cuenta
que son limitados y que imitan la palabra de Dios y que se quedan cortos al momento de funcionar allá afuera. Al momento de funcionar allá afuera, se quedan cortos estos pensamientos. Miren, hay un dicho muy sencillo que a veces algunas personas dicen y es el siguiente, es un dicho nada más, pues voy a ver qué Dios dice. Y ese pensamiento es raro porque a ver qué Dios dice quiere decir que hay varios dioses que pueden decir. En lugar de decir, si Dios me permite y si Dios me lo permite, tal cual. Pero parece lo mismo, pero no es lo mismo. Les quiero compartir estos principios. 3 nada más muy importantes de la palabra de Dios, que parece afuera, parece que los usan, parece que son así, pero que la palabra de Dios nos muestra que no son así. Por eso les decía que muchos escritores antibíblicos o ateos toman extractos de la palabra de Dios para basar sus filosofías, sus creencias, su rechazo a Dios y a la misma palabra sin estudiarla y sin conocerla. Es el error máximo que he encontrado en los escritores ateos. No se dan un tiempo para abrir, expandir el pensamiento y de forma sincera decir, voy a estudiar la palabra de Dios, a ver qué encuentro, a ver si es verdadera o qué errores encuentro, pero estudiarla teológicamente. También critican comúnmente la religión, pero la religión son instituciones, son denominaciones, sigue sin ser teología y sigue sin ser directamente un estudio acerca de Dios, de la personalidad, del carácter de Dios. Vamos a ver estos principios. Dice aquí la palabra de Dios, voy a leer aquí en la Biblia, nada más lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice el uso, aquí dice para qué nos sirve la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. Sé que muchos pueden decir, bueno, yo no creo en Dios, por lo tanto no creo en su palabra, pero no creer en Dios es genérico. Vamos a basar nuestro argumento en el por qué no creemos en Dios, como la teología basa su argumento en por qué cree en Dios. Así que bueno, sabiendo que la palabra de Dios es superior, sabiendo en filosofía, sabiendo que la palabra de Dios es superior a cualquier idea que nosotros nos podamos generar, vamos a estudiar estos 3 principios. Todos vamos a caer en cuenta, todos vamos a darnos una idea del por qué afuera gente que no estudia la palabra de Dios se confunde y usa términos que no son compatibles con la palabra de Dios. Parece, pero no son. Yo pensaba que es como que hay un mundo genérico donde hay filosofías genéricas de la palabra de Dios. Es decir, no es la fórmula original, parece, pero no es como la simipalabra o la simifilosofía de Dios, como una especie de simifilosofía de la palabra de Dios. Así que bueno, vámonos con el primer concepto que tenemos aquí. No hagas a otros haz a otros. Es bien común que las personas digan, no hagas a otros como no quieras que te hagan a ti. Eso dijo Cristo, eso dijo la palabra de Dios, eso es teológicamente correcto. ¿Y qué crees? Dios o Cristo no dijo no hagas a otros. De hecho, hay filosofías orientales que enseñan eso, no hagas a otros como no quieras que te hagan a ti. Y en Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es decir, esto es un mandamiento. Haz a otros como quieras que hagan contigo. ¿Te das cuenta cómo parece pero no es? De la misma manera, algunos brillantes ateos o críticos de la palabra de Dios se confunden. Parece lo mismo, pero no es. Y anda gente mencionando y diciendo, no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo. Y si nos damos cuenta, esa filosofía es restrictiva, porque nos deja sin acción, nos deja dentro de un egoísmo y nos deja dentro de yo no te molesto, no te metas conmigo.
Lo mío es mío, en pocas palabras, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Ok, no transgredo gravemente porque no tomo lo que es tuyo, es decir, no tengo la filosofía de lo tuyo es mío, que es la filosofía del ladrón, es la filosofía del malandro, lo tuyo es mío y te lo quito. No llega a eso, pero se queda en una filosofía de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. No te metas conmigo, no me meto contigo. Y es una filosofía restrictiva que parece o pareciera que viene en la palabra de Dios, pero no viene, no está, no existe ahí. Cristo lo que dijo es, haz a otros como quieras que hagan contigo, proactivo, es decir, toma la iniciativa. Si alguien tiene necesidad de oración, si alguien tiene una necesidad de ayuda dentro de lo posible, hazlo. ¿Recuerdan esa historia, más bien parábola que contó Cristo del buen samaritano? Donde iba un viajero y bajaron unos malandros, lo golpearon, lo robaron y lo dieron por muerto y lo dejan ahí. Y entonces pasa un sacerdote, viéndolo pasó de largo, pasa un levita, viéndolo pasó de largo, ellos tenían la filosofía de lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, por algo te pasó, hasta que llegó un samaritano y lo ayudó, lo llevó a un mesón, pagó para que le dieran de comer, lo cuidaran y dijo, cuando regrese, si algo se debe, cárgalo a mi cuenta. Esa es la filosofía proactiva, haz a otros como quieras que hagan contigo. Se dan cuenta y nos damos cuenta cómo parece lo mismo, pero definitivamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el no hagas a otros, como dijimos, es restrictivo, es egoísta, es limitado, el no hagas a otros. Pero el haz a otros, que es lo que Cristo mandó, es positivo, es proactivo y es empezar a movernos de nuestra zona de confort, de nuestro egoísmo y partir del hecho de que si puedo ayudar, si me toca a mí, si estoy pasando por ahí, si yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. Simple y sencillamente lo voy a hacer porque cae en un terreno de ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que Cristo dijo, haz a otros, ¿sí? Así que todas las cosas que quieras que hagan los hombres contigo, así también vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante también en una arista de este concepto, es sembrar. Probablemente cuando tú haces el bien con alguien, no estás esperando que esa persona te lo pague. No estás esperando que esa persona te lo devuelva. No estás esperando que esa persona de alguna forma te lo pueda compensar. Y comúnmente, como dice aquí, y Cristo lo deja claro, dice, haz con las personas como quieras que los hombres hagan contigo. ¿Qué quiere decir? Hombres, genérico, la humanidad, el ser humano haga contigo. Probablemente tú hiciste un bien aquí y probablemente no lo veas o no te lo paguen o no te lo agradezcan o no hagan algo contigo que a ti te agrade como una reciprocidad, que es común, es común que hagamos algo bueno por alguien y de pronto suceda que ese alguien no hace lo mismo con nosotros. Y pareciera que entonces nos vacunamos y decimos, ¿para qué ayudé? Y no tiene caso, esto no sirve, esto no está bien. Y esperaríamos reciprocidad, pero el consejo y la palabra de Dios lo que nos menciona y lo que nos dice es que los hombres van a hacer lo mismo con nosotros. ¿Qué quiere decir? Yo siembro aquí, tal vez coseche allá. Es decir, tal vez esta persona no fue recíproca conmigo, pero Dios que ve todas las cosas y Dios que conoce nuestros corazones en otro momento, en otra etapa de vida, en otro mes, en otro año, en otra circunstancia, va a poner en el corazón de alguien también que nos ayude, que nos eche la mano y nos bendiga. Por favor, hagamos el bien. Si estamos esperando agradecimiento y estamos esperando que la persona a la cual ayudamos nos lo devuelva, probablemente nos frustremos. No siempre las personas tienen la misma filosofía. Recuerda que hay filosofías o hay personas que manejan el no hago con los demás como no quiero que hagan conmigo. Y a veces comúnmente nos desahuciamos en la forma nosotros de ayudar porque no recibimos la reciprocidad de la persona, pero Cristo está diciendo aquí que como querramos que hagan los hombres, es decir, como quieras que haga la humanidad contigo, como quieras que hagan otras personas contigo, ayuda al que esté en problemas y que tú puedas hacerlo. No se trata de un autosacrificio. El buen samaritano dio de lo que tenía, ¿sí? Es decir, podemos hacerlo. No te frustres.
Hay algo que yo les digo a los pacientes, oye, a veces llegan y me dicen, pues es que tengo un amigo, una amiga que me platica sus problemas y ya me agobió y me pone mal y yo no sé qué hacer. Le digo, mira, tranquila o tranquilo, dile que ya le pagaste una consulta, dale mi tarjeta y esa consulta no la voy a cobrar. Está bien, hay que sembrar. Digo, le estoy dando ideas, no me estoy poniendo de ejemplo, le estoy dando ideas. A veces nosotros no podemos ayudar, pero podemos canalizar, podemos hacer algo que sí ayude a las personas. Pensemos en este principio, por favor, y no esperemos la reciprocidad directa, porque sería como, más que ayudar, sería un interés, un intercambio comercial. Sería más bien el bendecir, ayudar dentro de nuestras posibilidades, en el entendido que a veces eso que sembramos ahí no nos va a redituar de ahí, pero Dios, que ve todas las cosas, nos va a bendecir, como dice, y tu Padre que ve en lo secreto te bendecirá en público. Así que aparecerá en otro momento. ¿Cuántas veces Dios no ha puesto en mi corazón la frase, para que no se te olvide que lo que siembras cosechas? ¿A qué me refiero? A veces he sembrado en algún lado y ha pasado tiempo y no ha venido, digamos, porque no lo espero, una reciprocidad de ahí, pero Dios en otro momento, en otra circunstancia ha tenido misericordia de mí, ha puesto personas que me ayuden, me bendigan y se me viene a la mente, para que no se te olvide que lo que siembras cosechas. Así es de que en este primer superprincipio o en este primer superprincipio de la palabra de Dios, sembremos, reparte a 7 y aún a 8 porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra y el beneficio va a venir después. Créeme que el beneficio va a venir después en algún momento. Además, no lo hacemos propiamente porque nos den, lo hacemos por obedecer la palabra de Dios, por un principio de la palabra de Dios. Si todos los seres humanos manejáramos más y mejor el haz a otros como quieras que hagan contigo, créeme, viviríamos en un mundo mejor. Sí, porque el asaltante va a decir, yo no quiero que me asalten, entonces mejor voy a hacer el bien porque quiero que me hagan también a mí un bien. Buenísimo este principio. ¿Te das cuenta cómo parece lo mismo? Pero no es. Fíjate que actualmente estoy leyendo alguna serie de escritores ateos que están muy famosos, no aquí en San Luis, no aquí en México, en el mundo, y que tienen libros, ya están, han escrito varios libros que te ponen a pensar, porque acuérdate que de repente las filosofías contrarias a la palabra de Dios tienen una lógica humana, pero cuando se contrasta o compara con la palabra de Dios, dejan mucho que desear. Y vuelvo a repetir, ya sé que lo digo bastante, pero es importante. Lo que aquí en la palabra de Dios nosotros encontramos es teología. Y la mayoría de las personas no sabe y no conoce de teología. Perfecto, vámonos con el siguiente punto. Vámonos, ahí estamos. Crecimiento con queja contra crecimiento con contentamiento. Son dos cosas muy diferentes. Crecimiento con queja contra crecimiento con contentamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a analizarlo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Ay, el concepto que lo habían escuchado allá afuera! Es difícil encontrarlo. Contentamiento es un concepto y un principio de la palabra de Dios. Allá afuera lo que se nos dice es, sé el número uno, sé mejor, busca crecer y está bien. Creo que es importante el crecimiento, es importante el esfuerzo. La cultura del sacrificio y el esfuerzo, más que la del privilegio, es importantísimo. El ser humano debemos de crecer en esa cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la disciplina. Escúchalo, coméntame ahí donde estás. ¿Qué se te dificulta? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad que le llaman los godines? Sí, que te chorean, te lavan el cerebro en la empresa, ponte la camiseta, aquí tienes tu área de oportunidad. Bueno, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad en la vida? No en la empresa, a ver, salte del papel godín, en la vida. ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad y de crecimiento? Es decir,
no te puedes levantar temprano, no disciplinas tu alimentación, no disciplinas tu ejercicio, no disciplinas tu cuerpo. Bueno, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es importante para planear un crecimiento sano, planear un crecimiento que no nos afecte a nuestra vida. Al final dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, hay gente que piensa que porque es pobre o porque, y luego le ponen humilde, no, es que es muy humilde, confundiéndose con que no tiene dinero o tiene necesidad, son buenas personas, no necesariamente. Y tampoco dice la palabra de Dios que el tener dinero sea pecado. Dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor que tú generes, esa posesión, es una raíz de mal que te va a traspasar de muchos dolores porque le tienes amor al dinero. No se confundan, tener dinero no es pecado. Si Dios te bendice, si Dios te ayuda a crecer, eso es bueno. Sí, y todos lo buscamos, un crecimiento. ¿Cómo vamos a bendecir? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a aplicar el principio número 1 que estamos viendo ahora o que ya vimos de haz a otros como quieras que hagan contigo si no tenemos? Así que el concepto de contentamiento es un concepto que rara vez se escucha afuera en el común de la gente. Se escuchan algunos otros conceptos como tratar el que no tranza no avanza, por ejemplo, el que aquí en San Luis hay un dicho, perdón por los callos que voy a pisar, en algunas familias prominentes que hace años, estoy hablando hace 50 años, 40 años, pues no tenían dinero y decían, ándele mijo, robe mucho, roba mucho para que después seas gente decente. ¿Por qué? Porque ya tienes mucho dinero, entonces ya robaste mucho, pero ya después puedes borrar, entre comillas, ese pasado y ahora ser gente decente. Hay conceptos para tener, hay conceptos para alcanzar, hay conceptos para tener éxito y tener logros que se manejan allá afuera, pero la palabra de Dios nos maneja un concepto muy bueno, un super concepto, un super principio de la palabra de Dios que es el contentamiento. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué quiere decir contentamiento? Y antes que nada quiero mencionarles que el contentamiento no es mediocridad, no es conformismo, no es conformarse, no. El contentamiento es agradecer lo que tenemos como una base para partir en nuestro crecimiento. Agradezco lo que tengo, porque si agradezco lo que tengo, sea poco, sea mucho, voy a poder construir una vida y un éxito sano, sin un daño emocional, psicológico, espiritual en mi vida. Las personas que crecen partiendo de la queja van a ser personas que se van a amargar aunque logren el éxito. Alguna vez supe de un caso, lo conocí, jamás lo he podido olvidar, de una persona que pues de niño su mamá falleció y él se queda con su papá. Y al poco tiempo el papá se casa o se vuelve a juntar con otra mujer, pero al año y medio de que el papá se junta con esta mujer, el papá fallece, así que este muchacho, este niño, se queda con su madrastra, como un cuento de Disney, de brujas y de madrastras. Pues falleció la mamá, se queda con el papá se vuelve a casar, fallece el papá y se queda con la madrastra, y la madrastra le daba un trato horrible. Así que muy niño, él sale, se escapa y se va a los estacionamientos aquí del centro de San Luis Potosí a buscar trabajo, lavar coches. De muy niño, le estoy hablando por ahí de 6, 7 años. Y pide permiso de quedarse en algún coche viejo ahí en uno de los estacionamientos. Trabajador, este niño queriendo salir adelante. Y curiosamente uno de los estacionamientos donde él se quedaba estaba cerca de la escuela de leyes aquí en San Luis. Y él logra ir trabajando, juntando y con mucho sufrimiento entrar a la escuela de leyes. Estudia. Tiene mucha hambre de éxito, de triunfo, de sustento. Miren, ya tiene su virtud, porque en esa instancia, ¿cuántos no se van a las drogas, al alcohol y agarran ese sufrimiento de la vida para quebrarse como una, digamos, una justificación para buscar dentro de lo que son malas prácticas o una desviación? Hay muchos niños que han caído, hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que se han ido por el lado de las drogas y están muertos o en la cárcel o como malandros. Este no,
lavó coches, se quedaba en el estacionamiento, fue avanzando en la vida. Estudió, terminó la carrera y ¿qué crees? Se hizo un abogado muy connotado aquí en la ciudad. Llegó a ser famoso, llegó a tener dinero. Casos importantes de aquí de San Luis Potosí, los atendía a él, lo contrataban a él y tenía mucho éxito, pero había un problema. El daño que él se había generado, no a través de las drogas, no a través del alcohol, no, él se fue creciendo y estudiando, pero no controló algo, su amargura por cómo él había tenido que lograr el éxito. Tuvo que sufrir, tuvo que pasar fríos, tuvo que pasar hambres y nunca estuvo contento y conforme con eso. Sé que es difícil, pero no estuvo contento y conforme con eso y se resintió. Y era una persona que tenía un nivel de enfermedades físicas y psicológicas por el resentimiento que cargaba. Cuando él contrataba a sus practicantes, sus abogados, les daba un trato horrible. Les gritaba, los humillaba, pegaba y decían ¡ah! Los humillaba y a todos los asustaba y yo diría hasta los denigraba. Había crecido y había tenido éxito sin contentamiento. Ups, logró el éxito, pero ¿qué dice aquí? Que es una raíz de todos los males el éxito que no viene acompañado con contentamiento. ¿Cuál es el concepto de contentamiento? Es estar feliz, estar contento con lo que tienes. Ok, Señor, probablemente no tengo una cama, no tengo algo que a mí me agrade, pero me prestan un coche viejo donde me puedo meter y dormir ahí. De hecho, él contaba, alguna vez platicando con él, lo conocí, ya falleció, me decía que la primera vez que él compró un colchón, ya trabajando, una cama, no se podía quedar en la cama, se tenía que bajar al piso. Estaba acostumbrado a cierta superficie y a cierta dureza, digamos. Estaba acostumbrado a eso. Pero nunca dio gracias y no estuvo contento. Tal vez tú y yo no estaríamos tan conformes, no sabemos. El consejo máximo, super principio de la palabra de Dios es: da gracias por lo que tienes. Ok, te permiten quedarte en un estacionamiento. Oye, no estás mínimo expuesto en la calle, puedes quedarte adentro. Oye, te permiten quedarte en un coche viejo. Ok, gracias por ese espacio que yo tengo. Él no atinó a acomodar las cosas con un contentamiento. Hay gente que está quejando de su horrible casa, de su horrible colchón, del horrible lugar donde vive, y no estás creciendo, no estás siendo más bendecido, no estás en un proceso de éxito y de crecimiento porque te estás quejando. Y entonces nos quedamos pequeños económicamente, nos quedamos pequeños en el aspecto, digamos, de crecimiento económico, porque estamos resentidos. Y por eso dice aquí, crecimiento con queja siempre nos va a dar amargura, siempre nos va a dar problemas psicológicos e incluso físicos. ¿Por qué? Porque estamos resentidos, estamos enojados con la vida nos debe. Sí tuve éxito, él llegó a tener ranchos, llegó a tener dinero, pero no estaba contento, seguía enojado por la forma como él había tenido que crecer. La palabra de Dios nos dice: si tienes una cama, si tienes un techo, si tienes un coche donde te dejan quedar, da gracias que tienes eso, porque porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, ¿qué dice piedad? Vamos a decir que la piedad en el caso de él fue el deseo de salir adelante, el deseo de hacer el bien en el esfuerzo personal para crecer y para salir de problemas o suplir necesidades, pero no estaba contento. Es decir, escogió un camino bueno, pero sin estar contento, sin estar dando gracias. Tenemos que dar gracias día a día por lo que tenemos. Si nos estamos quejando, lo que lleguemos a tener nos va a amargar. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Nos va a amargar, vamos a estar enojados porque pensamos que a otros les fue fácil y lo hicieron fácil y yo tuve que sufrir, a mí me tuvieron que maltratar, digamos, para crecer. Se fijan lo importante de este concepto: tienes que tener contentamiento. Si estás contento con lo que tienes, Dios va a bendecir más allá de lo que tienes. ¿Qué quiere decir? Señor, a lo mejor no es mucho lo que tengo, pero tengo comida. A lo mejor son las colas de langosta, no es caviar,
no es algo que yo quiera, pero mis frijolitos y mi huevito, gracias, Señor. Gracias por estos frijolitos y este huevito, gracias por el trabajo que tengo. Hasta ahí vamos bien, pero no te puedes quedar con ese contentamiento. El contentamiento nos sirve para crecer, te aviso. Estoy contento con esto, pero Señor, tengo estos planes, tengo estos sueños, tengo estas ilusiones, los pongo en tus manos, bendícelos. Cuando yo empecé a dar consultas, pues no tenía consultorio, no tenía dinero para rentar un consultorio, y algunas 2, 3 personas ahí que sabían que yo había terminado la carrera de psicología, pues me dijeron, oye, ¿no estás dando consulta? Pues sí. Ellos sabían que acababa de salir, no les alcanzaba para un psicólogo renombrado o un psicólogo ya posicionado, y dijeron, bueno, ¿cuánto cobras? Pues de a 50 pesos, de a 100 pesowers. ¿Y dónde tienes tu consultorio? Pues mira, te veo en Sanborns. Y ahí empecé a dar consultas. Me acuerdo que se pegaban así porque pues, hay gente y escuchaban, y entonces algún día alguna de las nahualonas, de las meseras que trabajan ahí, ya saben el vestido que traen en Sanborns, se acercó y me dice, oiga, ¿usted es vidente? Porque veía que se me acercaban y me hablaban, los 3, 4 pacientes que tenía, todos hacían lo mismo, se acercaban y hablaban así, y yo como que le estaba dando consejo, pensaba que le estaba leyendo cartas, digo, no traía cartas, pero le estaba leyendo entonces en todo caso el café. Así que le alcanzaba a ver, sírvale café, y desde aquí alcanzo a ver, no, te pasa esto. Pensaban que era vidente. Pero sabes, le daba gracias a Dios porque tenía mis 15 pesos para el café. Está bien, Señor, gracias, tengo para mi café. Aquí estoy sacando y estoy dando consultas, y dándole gracias a Dios por ese espacio es que pude ir creciendo. Luego, una de estas personas, un familiar de ella, trabajaba en la televisión, era conductora, y me dice, oye, pues mi tía, no, sino la esposa de su hermano, su cuñada. Mi cuñada trabaja en el Canal 13, tiene un programa que muy en ese tiempo famoso y que todo el mundo veía porque no había nada más que ver, más que la televisión con la antenota que se subían a moverle para que se viera, y que metía estática y demás. Y tuve acceso. Le di gracias a Dios por ese café que podía pagar, y tuve acceso a la televisión, me entrevistaron, y entonces me dicen, ¿dónde tienes tu consultorio? Ups. Miren, lo que pasa es que ahorita me estoy cambiando, sí, de Sanborns a buscar algo. Ahorita me estoy cambiando, y en esa semana me di la tarea, iba una vez a la semana al principio y después iba más seguido, pero a la televisión, y ya pude conseguir un consultorio por ahí a gritos, estirones y demás, enfrente a Tequis, Médica Jardín, un lugar bien, pero ¿qué crees? Pues ahí estaba el consultorio, pero yo no tenía ni escritorio, ni silla, ni nada. Por ahí conseguí algo que ahorita escapa a mi mente, ¿dónde conseguí ese escritorio de fierro como de la Segunda Guerra Mundial? Y una silla que el descansabrazos se le caía del lado derecho, entonces lo acomodabas y se caía, los tornillos que estaban agarrados por abajo ya tenía mucho hoyo, hacía juego, entonces tenía yo que estar así, sin moverme para que se vieran ahí, que no se vieran los clavos o los tornillos que estaban todavía ahí. Y a veces me movía y se caía y ¡oh! Picaba. Y entonces entendí y comprendí, tengo que dar gracias a Dios por esto que tengo, para que Dios me bendiga y que yo pueda seguir creciendo. Así como me sacó de Sanborns, me va a dar la posibilidad de yo amueblar y tener más pacientes y trabajo. Y estaba feliz, estaba contento. No era muy bonito, era feo realmente, porque llegaban, el lugar era bonito, el consultorio bien, pero llegaban, se metían y nada más veían una silla vieja, un escritorio viejo y la silla donde se sentaba el paciente. Y pues a lo mejor no era tan agradable, pero Dios te va bendiciendo cuando haces las cosas con contentamiento. Día a día en la mañana, antes de empezar, le daba gracias a Dios por ese mobiliario viejo y por ese lugar que me había permitido. En la noche, lo mismo. Cuando tú creces con contentamiento, dando gracias por lo que tienes, Dios te va a dar más. Hoy en día me sorprenden los muchachos, Papá, necesito un coche, mamá, necesito un coche que para la escuela, que no sé qué. Ok, hijo, pues déjame ver. Hay fulanito que tiene, tal familiar, tiene un coche ahí y nos lo pasa, pero pues es modelo 2000. No, ¿cómo 2000? Yo voy a llegar a la escuela en un modelo 2000. O sea, ¿qué te pasa, mamá? Yo no sé por qué hablan así si no tienen dinero, aparte. Digo, y eso ya no se usa, eso es muy oldie, te aviso. Si andas hablando, sí, eso es muy oldie. Es hasta de los 80s. Así que no, he tenido casos donde dicen, no, yo quiero uno del año, espérate,
quiero un Audi. Ya los fui a ver, pues tú puedes ir a ver todo lo que quieras, pero me diré a mi mamá tenía un dicho muy bonito conmigo, que me animaba mucho, le decía, mamá, oye, yo necesito esto, me gustaría tener esto, mami, ¿cómo ves? Me decía, me daba mucho ánimo porque me decía, ay, hijo, tú no te conformas con estar fregado, sino estar loco. Me ubicaba muy bien, no te conformas con estar fregado, sino hasta loco. Y a veces dan ganas de decirles, tú no te conformas con estar medio muerto, muerta de hambre, sino hasta loco o loca. No tienes y vas a andar endeudándote. No puedes partir del contentamiento. No importa que esté viejito, Dios te va a dar más. Si estamos contentos con eso que tenemos, si estamos contentos con eso que Dios nos ha dado y dándole gracias, Dios nos va a dar más. Gran ganancia, dice aquí, fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Timoteo 6, 6 al 10. Gran ganancia es que escojas el buen camino, pero con contentamiento. No escojas el buen camino amargado, como esta persona que les comentaba. Escogió el buen camino, trabajar, estudiar, crecer, pero sin contentamiento. No estaba contento con lo que tenía. Les aviso, el contentamiento es un super principio que nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué crees que sino la terapia? Estudié la licenciatura en psicología, hice el doctorado en psicoteología, que quiere decir extraer principios de la palabra de Dios que son máximos en el comportamiento humano. Debes de estar contento con lo que tienes, porque solamente así vas a crecer sanamente. Todo el crecimiento que tú tengas va a ser sano. Aún lo que tengas, aún un techo, aún un piso con un techo, si das gracias a Dios vas a crecer de una forma muy sana. No te quedes mediocre en el piso nada más. Eso sí es un hecho, ¿eh? Si tienes la opción de tener algo mejor, Dios te puede bendecir. Porque hay quien confunde contentamiento con mediocridad. Pues yo es lo que tengo, es lo que, como cuando le dicen a alguien, oye, tú podrías estar mucho mejor, ¿por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no te pones bien físicamente? Es lo que hay y si quieren. Es lo que hay y si quieren. Mira, Dios no quiere que seamos así de mediocres. Quiere que tengamos contentamiento para con ese contentamiento partir de ahí a cosas mejores. Vámonos con el que sigue, vámonos. Solo pedir perdón y perdonar contra pedir perdón y restaurar. Restauración es un concepto que viene en la palabra de Dios. La filosofía tradicional, normal, natural, allá afuera solamente llega, ¿qué? Pues discúlpame, ¿no? Ya te pedí perdón. O sea, rompí esto, te rompí los lentes, te los rompí. Y entonces yo estoy muy amargado porque me rompieron los lentes y no se arrepienten ni me piden perdón, pero llega un momento donde reconocen y me dicen, oye, perdóname, me equivoqué, rompí tus lentes, ¿me perdonas? Y la filosofía allá afuera nos dice, tienes que perdonar, la Biblia nos lo dice también, tienes que perdonar para liberarte de esa amargura, de ese coraje, de ese enojo, porque estás atado a una amargura si no perdonas. Y entonces perdono y digo, está bien, te perdono. Y a ver, espérenme, perdonar no es olvidar, porque hay tanta tontería afuera, basura de filosofía que no es compatible con la palabra de Dios, ni siquiera es lógica. Hay un déficit, ¿sí? Hay un quebranto de inteligencia, de lógica y de cultura. Y dice, no, es que tú no has olvidado, o tú no me has perdonado porque no has olvidado. Oye, pues al menos que me des un palazo en la cabeza, tengo una tara, pues se me va a olvidar. Claro que me acuerdo de lo que hiciste. I can see you, puedo verte, es decir, puedo verte. Decido perdonar. ¿El perdonar es un acto de fe? No, perdón, el perdonar es un acto de obediencia, ni siquiera de fe, ni siquiera de querer. Es un acto de obediencia. Cristo dice, y lo dijo ahorita, lo vamos a ver, perdona a los que te ofenden. Perdona. Ok, ya perdoné, yo ya pedí perdón. Y ya perdoné y ya me perdonaron, también sí pedí perdón, pero hay un problema, hay un problemita. Esto sigue roto, les aviso, esto sigue roto, esto sigue roto. De ahí extraemos algún tipo de psicología llega hasta ahí nada más. Perdona, algún tipo de religión dice perdona y olvida. Otros pide perdón, libérate de eso, llega hasta ahí, pero el superprincipio de la palabra de Dios, el principio máximo es restaura lo que rompiste. Si yo rompí esto, está bien pedir perdón, ya me perdonaron, pero lo que sigue es, ¿qué puedo hacer y cómo puedo hacer para reparar esto que rompí? Les aviso, no es rompiste, es rompiste. Lo que tú rompiste, no tienes que pegar. Ese concepto viene en la palabra de Dios, el restaurar lo que tú has roto.
Restaura. Ya lo rompiste, está bien, pide perdón, reconoce el error de haberlo roto y pide perdón, ten la humildad de pedir perdón, perdóname, me equivoqué. No es algo que a mí me haga sentir orgulloso esto. Y el tercer paso, y muy importante, que solo viene en la palabra de Dios, es restaura, pégalo. Ups, ¿cómo pegas un corazón roto? Ahorita por eso venía cantando How can you mend his broken heart, que es una canción de los Bee Gees que dice, ¿cómo reparas un corazón roto? Búsquenlo por ahí, escúchenlo en la semana para que todas las preguntas. Dice, ¿cómo puede estar lloviendo y yo no mojarme si estoy en la calle? ¿Cómo reparas un corazón roto? Digo, más o menos dice la letra eso. Pero, ¿cómo reparas? La palabra de Dios nos dice, no te quedes ahí, tienes que reparar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Le contestó Jesús. ¿Por qué Cristo usa esta frase? Había una creencia de que tenías que perdonar a alguien 7 veces, nada más. Ya se me hacen muchas. Pero Cristo dice hasta 77 veces 7. 77 veces debes de perdonar. Hasta 77. ¿Será acaso que apunto cuántas llevo que te he perdonado? No, Cristo está dando un número que se considera un número de perfección. Para que perdones tienes que hacerlo de una forma perfecta, y para hacerlo perfecto tienes que reparar lo que rompiste. ¿Rompiste algo? Pregúntale a la persona, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para sanar tu corazón? No me voy a ir nada más con el ¿me perdonas? Pues ya sé que me tiene que perdonar, si no, pues yo ya te pedí perdón, el amargado eres tú, pues ahí quédate con tu odio y con tu rencor. Yo ya me voy a darle mi cuerpecito a otro. Pues no, es decir, repara lo que rompiste. Ya te perdonaron, lo que sigue es que digas, ¿cómo puedo reparar tu corazón? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasos puedo dar? Porque no sé, dime. Obvio, no vas a estar pagando toda la vida un error. Fíjate que hay personas que pagan toda la vida un error porque no se dieron el tiempo de restaurar. Y hay personas que no les conviene el aspecto de perdonar, y no les conviene el aspecto de restaurar, o dejarse restaurar, mejor dicho, porque tienes que dejarte restaurar, porque así te puedo estar cobrando toda la vida lo que me hiciste. Así que la filosofía afuera, normal, tradicional, llega a si te ofendieron, perdona, si ofendiste, pide perdón y trata de olvidar. Te aviso, no vas a olvidar. Hay una memoria que todos los seres humanos tenemos. Aquí está lo que me hiciste con la emoción que sentí y está congelada. Recuerdo, siento. Pero como la filosofía natural nos dice, bueno, perdona para que te liberes de esa emoción, pide perdón para que te liberes de esa emoción, hasta ahí llega el concepto. Pero el concepto teológico nos dice, no puedes quedarte corto, tienes que buscar restaurar el corazón de la persona, restaurar lo que rompiste, restaurar lo que hiciste. Si rompen mis lentes, les decía, y me piden perdón, los voy a perdonar, pero los lentes siguen rotos. ¿Cómo vas a restaurar esto? Darnos el tiempo para restaurar es importante. Vámonos con un texto más que dice ahí, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir? Es un mandamiento. Te ofendieron, tienes que perdonar. Ahora, sé que en muchos momentos y en muchos casos es muy complicado. Veía un programa que pasan casos reales en la televisión, y veía de una persona, un matrimonio, una familia, era papá, mamá y la hija, que, ellos eran pastores, y acogieron a una persona que necesitaba sustento, necesitaba dónde quedarse, y lo acogieron, una persona por ahí de 40 años, y ya lo ayudaron, le dieron trabajo, y ya se reparó esta persona, obtuvo algo de dinero para poder independizarse e irse. Pero un día a él se le ocurrió, sabía a qué hora eran las reuniones que ellos tenían, y se mete a la casa. Esto sucedió en Estados Unidos. Va y se mete a la casa para robarlos, y en eso llega la hija, y entonces se pone él una capucha, pero es como el gangoso. No mames, ¿quién soy? Pues le reconoció la voz. Pues si había vivido ahí, le reconoció la voz. Eres fulanito. Ups. La tuvo que amarrar en una silla y la golpeó. Llega el papá
Y se encuentra con esa, se mete a la casa, lo golpea, termina matándolos a los dos y quemando la casa. Y la esposa cuando llega ve ya la policía y ve que se está quemando la casa, corre y le dice: señora, lo lamentamos mucho, su esposo y su hija fallecieron. Empiezan las investigaciones, encuentran ahí algo de ADN y algunas cosas y lo meten a la base y sale que es de esta persona. Cuando se lo enseñan a la esposa dice: es alguien que ayudamos y se quedaba en la casa. Ups, lo agarraron así. Y sí, confesó que él nada más quería robar, pero se le salió de control porque llegó la hija, luego llegó el papá, el pastor, digamos, y los mató a los dos. Y le iban a condenar o le querían dar pena de muerte. Y la esposa se opuso, dijo: no quiero que le den la pena de muerte, dentro de mis principios yo lo perdono, no pido la pena de muerte. Eso puede hacerse en Estados Unidos. Así que no le dieron la pena de muerte porque ella lo perdonó. Le dieron cadena perpetua, pero no pena de muerte. No te estoy diciendo que siempre es fácil perdonar, pero dice aquí que si tú no perdonas, si no perdonas a los que te ofenden, Dios tampoco va a perdonar tus errores que le has infringido a Él moralmente, espiritualmente. Dios no te lo va a perdonar. Pero no solamente es, en el caso de Él, la restauración, digamos, pues es la justicia, pero la esposa no pidió la pena de muerte, dijo: no, me opongo a que lo maten con cadena perpetua, es una restitución, es la forma de pegar esto que las leyes tienen para, vamos, ¿cómo se podía pegar? Ya estaban muertos, no podía regresarlos. Es difícil caer en cuenta de eso y es difícil perdonarlo, entiendo, pero si nos ponemos en manos de Dios y entendemos que el principio de Dios es perdona, para que Dios pueda perdonarte también tus errores, no siempre es fácil, hay de golpes a golpes en la vida, hay de fallas a fallas, hay de, digamos, heridas a heridas, pero el mandato de Dios es perdona. Ahora, si ya te perdonaron, restaura. Si tú cometiste el error y lastimaste, restaura. Si a ti te lastimaron, tienes que decir: ok, te perdono, pero esto sigue roto. ¿Qué vas a hacer para repararlo? Así de sencillo. ¿Qué vas a hacer para repararlo? Porque sigue roto. Un texto más, un último texto. Palabra de Dios que es superior a la filosofía allá afuera. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Quién está hablando? José el soñador. Recuerda lo que le hicieron a José el soñador. Sus hermanos no lo querían, le tenían envidia. El papá le hizo una túnica muy bonita. Ay, si te crees mucho con tu túnica, tus tenis Jordan, presumido. Y no lo querían. Y luego él tenía sueños, por eso le llaman José el soñador, y donde, digamos, de alguna forma era el favorito, hasta que llega un día donde los hermanos, ya hartos de él, lo piensan aventarlo, matarlo y aventarlo a un hoyo. Pero por ahí uno de sus hermanos dice: no, espérenme, miren, ahí viene una caravana, vamos a venderlo como esclavo, ya que se lo lleven. Lo venden, matan un animal y con sus ropas se la presentan al papá y le dicen: mira, un animal mató a mi hermano. Y el papá llora y llora y llora por su hijo. Y José es vendido y se va. Llega a Egipto, todos conocemos la historia. Trabajó con Potifar un tiempo porque Dios le daba gracia. Trabaja con Potifar, la esposa de Potifar le echa el ojo y le dice: ¿qué onda vas a querer, José? Y José le dice: no, de tal forma que la esposa un día lo agarra por ahí en los aposentos cuando no está el esposo y trata acá de, digamos, merendárselo. Y pues se zafa como puede, deja ahí su túnica y le corre. Esta mujer, como muchas mujeres que no toleran el rechazo, ¡ay! Este hebreo me quiso violar, me quiso hacer una mala obra aquí. Lo agarran, lo detienen y lo meten a la cárcel. En la cárcel, recuerden que interpreta el sueño del copero y del panadero. Y le dice al copero: vas a ser restituido en 3 días vas a ser restituido. Y el panadero dice: a mí también interprétame mi sueño. Bueno, a ti te van a cortar la cabeza en 3 días. Ups. Y entonces, por ahí el copero pues ya está restituido en su puesto de faraón. Y un día Faraón tiene el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas y nadie le puede dar respuesta. Y el copero dice: ay, ahora recuerdo, perdón, es que yo quedé con alguien en la cárcel. Me interpretó mi sueño y fue muy exacto porque tú me restituiste, oh Faraón. Lo manda a traer Faraón de ahí, de la cárcel.
y le interpreta y le dice, mira, va a haber 7 años de mucha abundancia, 7 años de escasez. En los 7 años de abundancia, guarda, para que en los 7 años de escasez seamos los únicos que tengamos alimento. Así lo hacen. Llegan esos 7 años de abundancia, luego los de escasez, y el único lugar en el mundo, ahorita estamos viviendo una pandemia en el mundo. En ese tiempo fue una hambruna en el mundo. Y el único lugar donde había vacuna, o el único lugar donde había comida, era Egipto. Todos tenían que ir a comprar a Egipto. Y entre ellos, adivina quién fue a comprar comida. Sus hermanos y su papá. Nada más que ya José estaba nice, era mano derecha de Faraón. Cuando los ve, los hermanos no lo reconocen. Y entonces él los reconoce y le hace, se mete corriendo a llorar. Sí, porque reconoció a sus hermanos que me vendieron, mis hermanos. Bueno, iban solos. Manda a traer al papá, les dice, no les voy a vender comida hasta que no traigan a su papá. Quería ver a su papá. Ya llegan todos, lo reconocen, y entonces el papá en poco tiempo muere, y cuando muere, sus hermanos dicen, ay, ahora se va a desquitar de nosotros. Y están platicando por ahí, por eso, bueno, en el versículo anterior, los hermanos están platicando y dicen, ay, Josecito, acuérdate que papá dijo que no nos hicieras nada. Sí, de verdad así lo dicen. José, acuérdate que papá dijo que no nos... Dice, a ver, tranquilos. Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Qué buena pregunta. Ellos lo vendieron, le hicieron mal, dijo, yo no me voy a desquitar como si fuera Dios. He dejado las cosas en las manos de Dios en este tema, en este caso. Y entonces dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¡Ah! ¡Ups! Y imagínate nada más la forma de perdonar, entender. Dios puede restaurar mi corazón, Dios puede llevarme a una mejor forma de vida, porque ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esto que me hicieron finalmente me llevó a ser mano derecha de Faraón. Sí, estuve en la cárcel, pasé por la cárcel, pero Dios me sacó de ahí y lo encaminó a bien. El estar en la cárcel fue un plan de Dios para que estuviera yo con el copero y de ahí saltara hacia el reino, la posición más alta, como consejero de Faraón. ¿Por qué no pensamos a veces así de las cosas? Nos hundimos en una depresión, no queremos perdonar, pero hay algo aquí en la palabra de Dios como una filosofía máxima cuando nosotros perdonamos. Uno dice, bueno, tú trataste de hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Hay una palabrita corta, bueno, 2 palabras que lo cambian todo, pero Dios. Ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios. Me deprimí, pero Dios. Estaba triste, pero Dios. No tenía trabajo, pero Dios. Si anteponemos esa parte de pero Dios, Dios hace cosas por nosotros. Así que dice José, ustedes trataron de hacerme un mal, pero Dios lo encaminó a bien. Apréndetelo, grábatelo. Mira, en hebreo, ponte un tatuaje aquí. Pero Dios, se va a ver padre, para que entiendas, pero Dios puede cambiar todas las cosas en mi vida, pero Dios puede encaminar esto para bien. Cuando yo camino por el bien, con contentamiento, haciendo por los otros lo que quiero que hagan conmigo. Fíjense, lo puse al final porque José hizo el bien. Es decir, ¿recuerdan el primer punto? Que allá afuera nos dicen, no hagas a otros como no quieres que te hagan a ti. Una filosofía corta, pero la palabra de Dios nos dice, haz a otros como quieras que hagan contigo, es decir, proactivo. José hizo como él quería que hicieran con él, respetó a su jefe Potifar y no se metió ahí con su mujer. Luego, ¿qué otra cosa hizo? Tuvo contentamiento, estuvo en la cárcel, pero él siempre tuvo contentamiento. Aquí de la cárcel yo voy a salir para ser una mejor persona. Y al final perdona a sus hermanos manejando el concepto de restaurar. Estaba restaurando a sus hermanos él, aunque él había sido el ofendido, permitió que Dios restaurara su corazón. Que Dios restaurar quiere decir volver al estado original lo más posible. José permitió que Dios restaurara su corazón en esa herida también. Aquí los hermanos no lo restauraron propiamente, fue Dios, y tenemos que dejar que Dios restaure nuestro corazón. Los hermanos al final le piden perdón y tratan ahí de restaurarlo también, no sé si más por temor, pero la filosofía máxima que nos deja, y quiero dejarles en esta noche, es: intentaron hacerme un mal, pero Dios lo encaminó a bien.
Si tú estás cerca de Dios y manejas una forma espiritual, no religiosa, una forma espiritual, no de denominación católica, cristiana, testigo de Jehová, mormón, no de eso, sino una vida espiritual, podemos entender y comprender entonces, ustedes trataron de hacerme un mal, pero Dios lo encaminó para un bien. Cada que te quieran hacer un mal, deja que Dios restaure tu corazón. Deja que Dios lo restaure, deja que Dios sane y créeme, vas a ir transitando y caminando hacia un mejor lugar. En esta noche, estos 3 superprincipios han sido expuestos. Hemos escuchado la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que queden bien grabados. Ahí coméntanos, ¿has permitido que Dios restaure tu corazón? ¿Estabas confundido con los conceptos, no hagas a otros como quieras que hagan contigo? ¿Y has entendido que es haz a otros como quieras que hagan contigo? ¿En algún momento te amargaste porque tuviste que sufrir para trabajar, para crecer? Y no tuviste contentamiento. Hoy has entendido que es bueno el contentamiento. Vamos a orar para que esto se grabe en sus corazones, para las personas que nos están viendo y los que nos verán, también sea de bendición esta palabra. Ustedes trataron de hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Padre, eres digno de recibir toda la honra, la gloria y la alabanza. Padre, somos seres imperfectos, tenemos defectos, Padre, pero queremos mejorar a través de la filosofía cristiana o la filosofía teológica o con una vida espiritual. Padre, que esto se quede grabado en nuestros corazones y que empecemos a vivirlo de una forma diferente. Cada persona ahí en su casa, en su habitación, en su cocina, en su sala, Padre amado, bendice. Bendice con esta palabra, que podamos entender, que podamos comprender y que podamos estar mejor y avanzar cada vez más en tu camino y en lo que tú nos das. Gracias, Padre, pongo en tus manos esta palabra hasta donde llegue y cada persona que la escuche que sea bendecida, Padre. Ok, bueno, pues desde La Loma, San Luis Potosí, estamos terminando esta reunión, esta transmisión. Gracias por los que nos pudieron acompañar ahora y como siempre decimos, Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Así que como siempre digo, vámonos, terminamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre la palabra de Dios es de bendición para nuestras vidas. Nos vemos en la próxima transmisión.